Muy bien, seguimos con ecología. En esta oportunidad hablaremos sobre productividad y flujo de energía. Atentos por favor. ¿Qué es energía? Es la capacidad de realizar trabajo. Claro que sí, ¿no? Se necesita energía en toda actividad, sobre todo en los seres vivos. Nuestras células, nuestros tejidos requieren de energía para hacer todo tipo de funciones, sobre todo lo relacionado al metabolismo. Energía para crecer, para respirar, para reproducirse, para la excreción, para el metabolismo en sí, como les dije, ¿no? Todo es un flujo de energía en la célula. Entonces, en el ambiente, en la naturaleza, encontramos dos tipos de energía básicamente: la energía potencial y la energía cinética. Y es simple la diferencia entre estos dos. En la naturaleza, la energía potencial está contenida en aquellas materias primas de las cuales se puede obtener mucha energía, ¿no? La madera, ¿no? La carne en sí es energía almacenada, ¿ya? La leña, el carbón, el petróleo, eso es energía potencial. De ahí se obtiene energía. La carne misma es energía potencial, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es energía cinética? Cuando hay movimiento. La energía en movimiento, y eso implica pérdida de calor y transferencia de energía. Hay un desplazamiento y hay producción de calor, ¿ya? Entonces esto de aquí es energía cinética. Cuando tú haces una actividad física, ¿ya? Y el hecho de gastar esa energía y producir calor, eso es energía cinética. Muy bien. En el flujo de energía ocurren las leyes termodinámicas y básicamente las dos primeras leyes, ¿ya? Primera y segunda ley de la termodinámica. La primera ley nos dice que es una ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿ya? Y la segunda ley nos dice la ley de la entropía o la degradación. Ya lo puedes simplemente descifrar mediante esta palabrita, ¿no? La degradación de la energía. ¿Cómo es? Miren, la primera ley, la ley de la conservación, dice que la energía se transforma. La energía solar, ¿ya?, es transformado por las plantas en energía química, ¿ya? Muy bien, la energía luminosa es transformado en energía química. ¿Y cómo se manifiesta esa energía química? Justamente en la energía almacenada como proteína, carbohidrato y lípido. Este alimento ha almacenado la energía de manera química. En cambio, la segunda ley, la ley de la entropía o la degradación, dice que cuando la energía pasa de un tipo a otro tipo, siempre hay pérdida o dispersión de energía, en este caso en forma de calor. La energía luminosa se transforma en energía química al iniciar la cadena alimenticia, pero tanto plantas, animales, eliminan también la energía en forma de calor. Hay una liberación de energía, ¿ya? O sea, la energía pasa de una que es organizada, como la energía luminosa, la energía química, a una menos organizada, como es el calor mismo. O sea que hay pérdida de calor. Eso es la segunda ley de la energía o ley de la entropía o degradación. Recordemos otro término ecológico, el diezmo ecológico. En productividad es importante recordarlo. Recordemos que ¿ya?, del 100% de energía que capturan las plantas, ¿ya?, solamente el 10% pasa al otro nivel trófico. Quiere decir que de aquí, de las plantas a los herbívoros, solamente pasa el 10% de la energía. Ok, igual de los herbívoros a los carnívoros solamente pasa el 10% de la energía.
¿Y qué pasa con el otro 90%? El otro 90% sirve para que las plantas y los animales realicen sus funciones propias, como el metabolismo y la eliminación de calor. El 90% se pierde como las actividades mismas para crecer, para respirar y para producir calor. Igual los animales, ¿ya? Muy bien. Entonces, en la pirámide trófica, recordemos que la base está formada por las plantas y los organismos productores, o sea, los seres vivos autótrofos. Esto implica que, según el diezmo ecológico, solamente el 10% pasa al siguiente nivel. Y así el 10% a los herbívoros, luego el 10% a los carnívoros y así sucesivamente, ¿no? La ley del diezmo ecológico. Y entramos al tema que nos corresponde. ¿Qué es productividad? Para entender productividad vamos a hacer una analogía con esto, ¿ya? Este es un camión con una carga, ¿no? Muy bien. El peso total del camión más la carga es el peso bruto. Recuérdalo, ese es el peso bruto, ¿ya? Ahora, si solamente ya tenemos en cuenta la carga, el peso útil, a eso se va a llamar el peso neto, ¿ya? Entonces la carga en sí es el peso que realmente para el cual ha sido creado pues el camioncito, ¿no? Y eso lo vamos a llamar el peso neto. Recuerda entonces que el peso bruto es mucho más grande y es completo en relación al peso neto. El peso neto es el peso útil. Habiendo dicho esto, entonces va productividad en los seres vivos. La productividad es la cantidad de energía convertida en compuesto orgánico en un tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, que las plantitas ya convierten en un tiempo la energía que viene de la luz, lo convierten en un tiempo pues en carbohidrato proteína, o sea, en compuesto orgánico. Y a eso se le llama productividad primaria. ¿Quiénes hacen productividad primaria? Justamente las plantas en la tierra y las algas en el agua. El hecho de aumentar en peso, el hecho de crecer y el hecho de producir frutos y semillas, pues ahí es justamente la productividad, ¿ah? Entonces el incremento de la biomasa de plantas y algas hasta llegar pues a formar todo lo que es, ¿no?, la cantidad de plantas, ¿no? Ese es la productividad primaria. Muy bien. Ahora, hay dos tipos de productividad primaria bruta y la neta. ¿Cuál es la diferencia? Pues es sencillo. La productividad primaria bruta se refiere a todo el peso, todo en sí, lo que es la cantidad de plantas, con sus tallos, sus hojas, sus frutos, sus semillas, sus raíces, toda la cantidad que hay en este territorio. Esa es la productividad primaria bruta, y todo ha sido producto de la fotosíntesis. Ahora, ¿qué es la productividad primaria neta? Recuerda que es menos que la bruta. ¿Qué es entonces? Es aquello que lo utilizamos ya para los herbívoros, o sea, aquello que va a ser útil para la siguiente cadena trófica. Es la biomasa disponible para los herbívoros, o sea, los frutos, las semillitas, las verduras, aquello que comen los herbívoros. Esa es la productividad neta. ¿Ah? Muy bien. Entonces, lo segundo es saber qué es la productividad secundaria. Es lo que sigue en la cadena alimenticia, ¿ya? Los herbívoros y los animales que son los consumidores, esos hacen productividad secundaria. O sea, los animales que son los consumidores, y finalmente los hongos y bacterias
que van a ser los descomponedores. Ahí hacen la productividad secundaria. Y es sencillo. Entonces, si yo te pregunto qué es la productividad secundaria, justamente es la velocidad como almacenan energía los animales herbívoros, luego los carnívoros y finalmente los hongos y bacterias que van a ser los descomponedores. Ahí termina la productividad. ¿Ya? Muy bien. Aquí está otra vez, ¿no? La productividad o producción primaria lo hacen las plantas. Y se cumple la ley del 10% cuando pasa de un nivel a otro. ¿Quiénes hacen la producción secundaria? Ya sea bruta o neta, justamente los animales, primero herbívoros, luego los carnívoros, ¿ah? En ese orden. Muy bien, jovencitos, en resumen, la producción primaria hacen las plantas y la producción secundaria lo hacen los animales, cada vez que incrementan y transforman la energía. Eso es todo, jovencitos.